Amigos, gracias por mantener la sintonía con Despierta RD. Recibimos en este momento al doctor Héctor Balcácer, con quien hablaremos sobre diversos temas de salud a propósito de viruela del mono, de nueva variante del COVID o subvariante. Caramba, que este país no sale de una. Bienvenido. Hoy las entrevistas están en el tema sanitario y usted arranca, doctor Balcácer. Buenos días. Sí, yo lo dije, buenos días, gracias. No, yo el otro día estaba relajando en un programa con eso, que yo me convertí en el otro Manuel Méndez, realmente cada vez que aparece la gente tiene miedo. Ya yo estoy que cada vez que voy a un programa me dicen, ¿qué va a decir Balcácer que llegó ahora? ¿Y qué raquiña que hay nueva? Qué nueva. Ay, Dios mío. Pero vamos a empezar justamente con el tema de la viruela del mono, que ya hay un caso confirmado en República Dominicana. No hemos tenido mayores detalles de las autoridades. Sabemos que es un joven que vino de los Estados Unidos y queremos conocer la incidencia de este virus en la República Dominicana, sobre todo porque las autoridades sanitarias dicen que no es necesario cerrar los puertos y aeropuertos. Cuéntanos de esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo el mundo sabe que ya vamos rumbo a 9.000 casos de viruela del mono. Para aquellas personas que no lo saben, en este momento a nivel mundial hay cerca de 60 países en el mundo. Todos los continentes del planeta han reportado casos de viruela del mono y la República Dominicana simplemente se enmarca en este momento en uno de los países que hace reporte de viruela del mono. Era algo de esperarse, siendo la República Dominicana un destino turístico tan importante, visitantes de todas partes del mundo, un mundo que está completamente interconectado y por tal razón patologías de este tipo que se transmiten por cercanía y era algo que en algún momento iba a llegar. Es una enfermedad que tiene una ventaja y es que no es tan fácil el contacto entre seres humanos, razón por la cual fíjense que ni siquiera con 9.000 casos la Organización Mundial de la Salud ha hecho el llamado internacional de que se emita algún tipo de alerta como una enfermedad de emergencia. Por eso ustedes ven que en muchos países ni siquiera se ha activado el proceso de vacunación habitual que pensaríamos que debería iniciar con los procesos de este tipo. La otra situación que hay que reconocer de la viruela del mono es que independientemente de que ustedes dicen que no han tenido más noticias, he tenido la suerte de comunicarme con el viceministro de Salud Colectiva, con Eladio Pérez, el doctor Eladio Pérez, con cierta regularidad, y él me dice dos cosas. Número uno, la persona está clínicamente estable. Pero eso es a usted que se lo dice. No, lo que pasa es que yo me he dado la tarea de llamarlo. Claro. Yo entiendo que si los medios lo llaman también Sí, lo pero dirán. es que la información pública la tiene que emitir Salud Pública, doctor. No, pero si tú supieras... Ellos no han dado información a los medios. Sí, pero si ustedes supieran que yo entiendo que por lo menos la parte de la identificación ellos fueron muy serios. No sé si me doy a entender. Claro, pero eso no lo discutimos. Eso, y es más, si casi todos los países lo tienen y República Dominicana no, la gente se va a poner... ¿Qué? ¿Cómo así? Bueno, algo estamos ¿Qué? contando ¿Cómo a la así? gente. pero en definitiva el ministerio fue que dio la información. Sí, Repito, sí. yo no trabajo en el ministerio. Yo me sorprendí cuando vi que era el ministerio que estaba realmente llamando a las personas. Entiendo que lo hicieron de una manera correcta. Yo hablé con el doctor Pérez, con Eladio, y me dijo que el señor está bien, 25 años, un joven, 25 años, y que hay 4 personas del entorno que se encuentran en este momento en observación todavía sin datos clínicos. Ninguno de ellos de haber presentado datos de la enfermedad. Recordar que cuando usted tiene contacto con alguien que tiene viruela del mono, usted tiene que durar alrededor de 21 días en observación. 21. 21 días porque ese es el periodo habitual en el cual las personas presentan las manifestaciones. Hay algunas personas que hablan un poquitito más, un poquitito menos, pero si a las 3 semanas usted no ha presentado ningún tipo de síntoma, es muy poco probable. Para yo poder tener, para yo ser contagiado de eso, tengo que abrazar a una persona, tener sexo con ella. ¿Cómo es? Mira, eso del sexo que planteas es muy interesante porque justamente en el brote que ocurrió en España, Sí. estuvo muy vinculado a los hombres que tienen sexo con hombres. Ah, ok. ¿Sexo? Los homosexuales. Hombres que tienen sexo con hombres. Lo que pasa es que el término políticamente Sí. correcto es así, porque Sí, sí, hay sí. hombres que tienen sexo con hombres que no se consideran homosexuales. Correcto, correcto. Entonces hay que simplemente... Son AM y FM. No, yo no sé. En definitiva ese es el término políticamente correcto y yo me voy a adherir al mismo. Muy bien, así mismo. Los Objetivamente, los doctor. hombres que tienen sexo con hombres, en este caso, en España, justamente en Mallorca, ocurrió una fiesta del orgullo gay. En esa fiesta aparentemente había una o unas personas que estaban contaminadas o contagiadas con el virus, tuvieron relaciones sexuales y después de ahí, como el periodo de incubación es tan largo, vimos hasta 3 semanas, muchas de estas personas fueron a Madrid y en Madrid entonces participaron de un sauna masculino. Anda pa'l carajo. Y en ahí ese sí es sauna verdad. masculino se convirtió también en un punto, en un foco de contagio de transmisión. Entonces se quiso hacer algún tipo de Pero el vínculo. sauna es literal, que usted lo dice. Sí, era un sauna. Sí. Lo que pasa es que se No, llama es que- sauna, otras personas lo llamaban prostíbulos masculinos. Sí. Ah, por eso, pero Pero- lo digo es por el término de a lo que Sí. se va al sauna. Sí, sí, sí.
Claro, claro. Lo que pasa es que en este caso algunas personas lo describían como un prostíbulo masculino en Madrid. En la realidad, otras personas le decían sauna, yo no soy quien, pues no lo conozco. Pero estamos hablando que en los dos casos, tanto en de Mallorca como en Madrid, estamos hablando que fue producto de relaciones sexuales. De relaciones sexuales, pero no porque se transmitiera a través de las secreciones, sino como estaba diciendo... Contacto. Exacto, por el contacto directo. Recordar que cuando usted tiene contacto con secreciones por mucho tiempo, contacto con las lesiones, es más fácil justamente la transmisión. Entonces, déjame terminar este pedacito aquí. ¿De qué manera se pega? Cuando entras en contacto con secreciones, pero tiene que ser una cantidad de secreciones importantes, con una cantidad de virus importante. No es, por ejemplo, como el coronavirus, que si yo tuviera coronavirus y estornudar aquí, el simple hecho de que esas partículas estuvieran en el ambiente favorecen o pudiera tener algún tipo de probabilidad de que alguien se infectara aquí en el estudio. Con la viruela del mono no es tan fácil el contagio. Fíjate, repito, que esta es una enfermedad que se reporta desde marzo y de marzo a julio solamente tenemos 9.000 casos. Si ustedes se dan cuenta, la velocidad de expansión del coronavirus es muchísimo más rápido. Lo digo porque dado que ambas enfermedades se encuentran en el tapete, muchas personas tienden a hacer el paralelismo y la realidad es que son dos virus completamente diferentes, con procesos de contagio completamente diferentes, con una viruela del mono mucho más difícil de transmitirse entre seres humanos. A finales de los 90, me parece excelente, doctor, la explicación. En alguna medida concluyó el proceso vamos a decir así, de inmunización contra la viruela tradicional. Y que a partir de entonces, como que al ser descartada en el mundo, prácticamente se llevó a cero la cifra de casos de viruela tradicional, no se siguió con el proceso. Ahora, ¿qué medidas tomarán los gobiernos? ¿Cómo está la OMS en alguna medida planteando la posibilidad del tratamiento al quien ya lo tiene y de la prevención a quien no lo tiene? ¿Utilizaremos también vacunas para esto? Mira, voy a hacerte una pequeña corrección con el mayor afecto y respeto del mundo. El último caso de viruela humana, que es el término que se utiliza habitualmente, que es viruela humana, el último caso de viruela humana ocurre de transmisión comunitaria en el 1976. O sea, desde el 1976... ¿Aquí en el país? Aquí no. En el 1976 se dio el último caso de viruela humana de transmisión comunitaria en el mundo. En el mundo. En Somalia, 1976. Y el último proceso de vacunación contra viruela humana se da en el 1980. En el 1980, 4 años después, simplemente deja de aplicarse la vacuna contra la viruela humana. Balcácer, pero estamos hablando de viruela símica o viruela del mono, que es un término que a alguna gente no le gusta, pero simio y mono, hay la misma cosa. Sí, sí. A mí que no me embromen con eso. Es supuestamente estigmatizante lo que han dicho. Entonces, ¿qué ocurre? La viruela humana confiere protección cuando se padece contra la viruela del mono entre un 75 y un 85%. Y lo mismo hace la vacuna. Por tal razón hay personas que me han dicho, en Balcácer, desde el punto de vista teórico, ¿quiénes tienen más riesgo si la viruela del mono se expandiera como enfermedad? Los más pequeñitos, porque todo el que nació del 80 hacia acá es casi imposible que se haya vacunado. Exactamente. Y el que nació del 76 en adelante está desprotegido porque nunca padeció la enfermedad tampoco. Correcto. Entonces, por tal razón, si usted tiene más de 40 años, usted posiblemente, menos de 42 años, muy poco probable que usted haya estado expuesto o a la enfermedad o a la vacuna. Por tal motivo, algunas personas me preguntan, ¿y quiénes serían los que más se afectarían si se arma un problema? Ya saben que posiblemente van a ser los más jóvenes. En cuanto a lo que si se va a utilizar vacuna o no, hay vacunas disponibles en el mundo, hay vacunas muy efectivas en el mundo y, por ejemplo, en los Estados Unidos se inició un proceso de vacunación en algunos estados que se han convertido en los puntos de propagación de la enfermedad. Y uno de estos estados justamente es la ciudad de Nueva York. Pero en la ciudad o en el estado de Nueva York justamente se está vacunando una cantidad de personas de 8.000 personas. O sea que estamos hablando de que se está tratando de focalizar en los lugares y las personas que se consideran de mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Esto es lo que se está planteando. No se habla de un proceso de vacunación masivo a la población todavía, pero si tú me preguntaras, ¿hay vacuna? La respuesta es que sí. ¿Existe la disponibilidad a nivel mundial de producción de vacuna en caso de que fuera necesario? La respuesta es que sí, pero lo más interesante es que para complementar todo eso, ¿cuántas personas han muerto de viruela del mono en este proceso de viruela símica? La respuesta es nadie. En países desarrollados, en este momento, con los casi 9.000 casos, no hay un fallecido. Estadística en cero. En cero. Porque la enfermedad es controlable. Lo que pasa es que la causa principal
de complicaciones de viruela símica es justamente que se infecten las lesiones. Ujú. Entonces, en un espacio usted puede controlar que esas lesiones no se vayan a infectar, la probabilidad de mortalidad simplemente disminuye. Por eso es que en España, a diferencia de aquí, que se tomó esa persona y se llevó al Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea Dominicana, hay que decir que esa persona, casi todas las personas en España al inicio se mantenían en su casa. Lo único que esa persona no podían salir de ahí. Y si usted había tenido contacto con esa persona, usted tampoco podía salir, tenía que durar 21 días trancado. Entonces, por tal razón, hay que decir que el problema es ese. Pero fíjese, doctor, que usted está dando un punto interesante, porque yo le pregunto en un conjunto, ¿hay de qué preocuparse por el tema, los síntomas principales que tienen? Y si el periodo me dice que yo puedo estar sospechosa porque tarda mucho en evidenciarse, ¿cuál es el proceso? Yo tengo que recluirme en mi casa, trancarme, como cuando se hizo con el COVID, porque fíjese que ahí choca un poquito con el ambiente laboral. Nosotros acabamos de salir de una pandemia, por lo menos del encierro de la pandemia, y para el sector empresarial, a los que tienen empleados, decirle, mira, yo tengo los síntomas de la viruela del mono, necesito recluirme 21 días en mi casa. ¿Usted se imagina Sí, lo un que periodo mucho mayor incluso que el COVID. mayor? Explíqueme un poquito cómo sería la dinámica de esto y lo correcto que tiene que hacer el país, porque aquí hay un tranque. Una gente que le diga a un empleador, tengo los síntomas, el empleador, si tiene miedo, te va a dejar, pero si está asustado, también te tiene que dejar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la ventaja es que esa no es la situación que se está viviendo en República Dominicana ni en el mundo. Ujú. Me explico. La cantidad de casos existentes tienden a ser, por ejemplo, en Brasil, que es un país con millones de personas. Tú lo que tienes son 200 o 300 de personas que están afectadas. Razón por la cual no es un problema de diseminación comunitaria tan importante como el coronavirus. Por eso hice la diferenciación entre lo que es la posibilidad de contagio. Yo pudiera tener la viruela del mono como infectólogo, estar sentado aquí, hay algo de madera que yo pueda tocar, porque Sí, soy tan sí. salado, Sí, estoy tan salado doctor, que sí, me doctor. pega. Pero, Yo usted no pongo ese ejemplo. exactamente. Toco madera. Sí, que después cortan el video y dicen, Sí. míralo ahí, él lo sabía. Él sabía. Lo Él están lo comiendo, se sabía. va a cualquier cosa. Ay, ay, ay. Pero vamos a decir algo. Imaginemos que alguien aquí en el estudio tuviera viruela del mono. La probabilidad de que alguien se infectara. Rafael, perfecto. Ay, Rafael. Imaginemos que Rafael tiene viruela del mono. La probabilidad de que otras personas se infecten con viruela del mono, estando Rafael infectado, como quieres, bastante baja. Hay dos Rafael, perdón. Ah, ¿verdad? No es el doctor. Y lo lindo. Y lo lindo que con Y uno hombre. médico, Y porque- que hombre con hombre. Ahí salió el otro Rafael a gritar, ¿cómo así? Rafaelito. Y uno es médico Sí. que puede tener contacto con alguien que Ya. ya... Y el otro es un ciclón. Exactamente. Bueno, pero Ay, entonces, qué en bien. lo que la chapa ahí viene, la realidad es que aún él teniendo la infección por la viruela símica, la probabilidad de transmisión a otras personas es muy baja. A diferencia de si él tuviera coronavirus, ustedes que están en el estudio, los que estamos en el estudio, tendríamos que estar preocupados, Sí. porque la facilidad de transmisión del coronavirus, repito, es completamente diferente. En cuanto a lo que sería, por ejemplo, el hecho del ausentismo laboral, es algo que está descrito, pero repito, es algo que está indicado con enfermedades de este tipo que amerita la realización del aislamiento de los contactos cercanos. Tiene que ser prolongado. Tiene que ser un contacto muy Perdóneme cercano. ahí, usted como tiene contacto directo con el viceministro de Salud colectiva, De Salud Colectiva, Eladio Pérez. ¿cómo se identificó el caso que entró por el AILA? Lo que pasa Digo es, porque sé que entró, pero ¿cómo lo identificaron? Hey, Cristian, ven acá. Hey, fulano, ven acá. ¿Cómo? repito, lamentablemente esa parte no la tengo. Si digo que sí, voy a hablarte mentira, pero Sí. sí salió en el periódico Sí. que se dio la alerta epidemiológica en los Estados Unidos, aparentemente en la familia o en el ambiente donde él estaba, se da la voz de alerta, se comunican las autoridades de salud a la República Dominicana y de aquí esa persona Es llamada. es llamada porque presenta las manifestaciones. Lo más interesante es que no es la primera vez, Loren, escúchame, no es la primera vez. No sé si recuerda el año pasado, que en el mes de agosto, octubre, ocurrió algo similar. No sé si recuerda que el año pasado tuvimos una persona en el país también en aislamiento en el Ramón de Lara. No sé si lo recuerdan. Claro. Sí, sí. Que fue lo siguiente, esas dos personas estaban en un safari en Nigeria. Fueron a la Florida. De la Florida, uno se fue para Texas y el otro se vino a vacacionar para la República Dominicana. El que llegó a Texas presentó síntomas de la viruela del mono, se confirma el diagnóstico y ese señor que estaba en Punta Cana lo fueron a buscar y se lo llevaron para el Ramón de Lara. O sea que aparentemente el hecho de que seamos un planeta, un mundo interconectado,
no es solamente para lo malo, sino también para lo bueno. Esa persona se pudo identificar el año pasado, se buscó y se llevó al Ramón de Lara. Gracias a Dios fue negativo. La ventaja que tenemos ahora sí es la siguiente. En República Dominicana hay capacidad montada para hacer la prueba. En el Laboratorio Nacional se hizo el diagnóstico de esa persona. Inmediatamente se sospechó lo de la viruela símica, se buscaron, y repito, el doctor Sánchez Cárdenas lo sabe, que fue ministro de Salud, yo no trabajo para el ministerio, pero sí me llamó la atención el hecho de que dentro de lo posible se hicieran las diligencias de tener reactivos en el Laboratorio Nacional Doctor Refilló y que se pudiera hacer la prueba aquí. Lo que quiere dicho que ya no hay que esperar 3, 4, 5 días para una prueba confirmatoria, sino que si hay alguien que pudiera tener algún tipo de sospecha, la prueba se puede hacer Doctor, aquí. Doctor, ¿por qué salen esos casos ahora? Porque yo tenía mucho que no escuchaba eso de la viruela del mono. Eso es cíclico y, wow, y me produce hasta una... Excelente pregunta. Un llamativo sobre, luego de una pandemia, viene esto. Mira, esa es una excelente pregunta y yo siempre he tratado de hacer que las personas tomen un poquitito de conciencia de la agresión que está haciendo el ser humano al medio ambiente. Okay. Muchas de estas enfermedades como Zika, chikungunya, el mismo virus del coronavirus del 2019, el SARS-CoV-2, y ahora lo que es la viruela del mono, son enfermedades que siempre han existido en el planeta. El problema es que el ser humano, agrediendo bosques, agrediendo selvas, va avanzando y se encuentra con enfermedades que se transmitían en ese pedacito, que pasaban del roedor al simio, del simio quizá a un pajarito, del pajarito a un moquito, del moquito, y se creaba ese ciclo, pero en ese ambiente. Y el ser humano, al no estar presente, no tenía ningún tipo de manifestación de la enfermedad. Recuerda, para que tengas una idea, que Zika, lo que significa en este caso, es un bosque donde se describe por primera vez esta enfermedad en un simio. Entonces estamos hablando de que el Zika aparece porque justamente el ser humano llega a ese bosque, comienza a construir, comienza a avanzar, y en ese bosque entonces es que aparecen los primeros casos de Zika en seres humanos. ¿Por qué? Porque, de ahí repito, el ser humano la multiplica. El ser humano entonces en este momento, dada la capacidad de darle la vuelta al mundo en menos de 24 horas, simplemente tú puedes estar aquí en República Dominicana y yo decirte ahorita a las 2 de la tarde me voy para España. Y se convierte el ser humano simplemente en un transporte de enfermedades. Por eso es que realmente cerrar fronteras, como está diciendo Lorena, no es ningún tipo de solución en este momento, porque una enfermedad con un periodo de incubación tan largo significaría que todo el que venga al país tú lo vas a trancar 21 días. Okay. Entonces, por tal razón, ese tipo de medidas suelen ser no muy efectivas para enfermedades. A David Collado le dicen ahora que hay que cerrar el país con este turismo que lo lleva empujado. Renuncia. Le da un yello a David Collado. No, pero fíjense que ni siquiera los países, de los países que más casos tienen en el mundo en este momento, estamos hablando de Reino Unido o Inglaterra, como se conoce aquí, Alemania y España, y tú no has escuchado que hayan hecho absolutamente nada. ¿Prevención? ¿Cómo hacerlo? Excelente. Mira, en cuanto a la prevención, yo siempre he dicho que la mejor arma que puede tener un ser humano es la información. Si dijeron en este momento que tenemos viruela del mono y que las características de la viruela del mono son, en la primera fase, porque tiene 2 fases, la primera fase es dolor muscular, fiebre alta, malestar general, debilidad, dolor de espalda, dolor de cabeza, o sea, todo ese cuadro que te da cuando te va de una gripe mala. Y después de ahí aparecen esas lesiones en la piel que parecen varicela, en ocasiones un poquitito más grandes, son lesiones que están llenas de líquido. Entonces, posterior o concomitantemente a que aparezcan estas lesiones, la gente se llena de ganglios por todas partes. Ganglios que tienden a ser dolorosos. Entonces tú ves que a la gente le salen ganglios en el cuello, esas bolitas que a la gente cuando se le infecta la garganta tienden a aparecer. Y también le salen ganglios a nivel de la ingle, lo que la gente le llama seca. Sí. Entonces, si usted tiene datos como si usted tuviera varicela y de paso está lleno de ganglios y sobre todo que esos ganglios tienden a ser dolorosos, entonces usted pudiera estar frente a la presencia de la viruela del mono. El Ministerio de Salud Pública, así como las diferentes sociedades especializadas, específicamente lo que ha sido la Sociedad de Dermatología, ha enviado justamente un comunicado diciendo que cualquier persona con esta sintomatología debe ser observada y sospecharse la probabilidad de viruela del mono. Este se debe reportar al epidemiólogo o al médico que se encarga de hacer el reporte para que el Ministerio de Salud Pública tome las medidas pertinentes para hacer el diagnóstico en caso de que sea así o para descartarlo. Simplemente en este momento todavía no se habla de transmisión comunitaria en la República Dominicana. El caso que tenemos fue un caso importado, pero todo médico debe mantenerse atento si tuviera un caso como el que acabamos de describir.
Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y ofrecer estas indicaciones. Muy importante. Esta mañana orientando a la población, el doctor Héctor Balcácer, infectólogo y, por supuesto, internista. Hablaremos al regreso con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, miembro del Partido de la Liberación Dominicana en su comité central. Mantenga la sintonía con Despierta RD. Despierta, despierta.